Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa in mezzo. La reunión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Hoy por Hoy, de todos los jueves, hoy podría llamarse el sínodo de Hoy por Hoy, el cónclave también si quieren, aunque aquí no los encerramos con llave. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando mucho estos días del Papa Francisco, de todas sus facetas, de su faceta futbolera, de su faceta de proximidad a la gente, de todo. Y hemos hablado también de su faceta ecologista, incluso de su formación, porque él es químico, ¿me equivoco? Tiene formación de químico. De químico, eso es. Y todo el mundo además ha hecho referencia a esa encíclica que hacía referencia al medio ambiente, sí. Como que en un papa es un poco raro todo esto. Sí, pero es que es jesuita, ojo. Ah, vale, ya está, es verdad. Es importante. Es verdad. Y sí, tenía su segunda encíclica hablaba durante mucho tiempo de la ciencia y de cómo deben convivir la ciencia y la religión, de alguna forma, diciendo que, con cierta razón, en mi opinión, que hay preguntas que la ciencia no puede responder y hay carencias o necesidades del alma humana que no puede responder la ciencia y sí la religión, ¿no? Es decir, y a él le gustaba mucho ese debate. Ha estado en conferencias sobre agujeros negros en el Vaticano, hablando de figuras claves en comprender lo que fue el origen del universo, el Big Bang, como Georges Lemaitre, que era también sacerdote, etcétera. Entonces, ese diálogo entre ciencia y religión yo creo que siempre le interesó, y luego también el tema de los avances indiscutibles que supone la ciencia, ¿no? Avances médicos, avances tecnológicos, etcétera. Pero ahí siempre lo llevaba como diciendo, bueno, los avances tecnológicos, ¿para quién son? ¿Para los ricos? ¿Para los pobres? O sea, siempre lo llevaba ahí. Y también, perdón. Y te iba a decir que te digo lo de jesuita porque es importante mencionar la historia del Observatorio Vaticano, que es uno de los primeros observatorios astronómicos que hay, y que luego es un observatorio que además controla otro telescopio que hay en Estados Unidos, que ahora mismo lo dirige un jesuita también, que es experto en vida en otros planetas y en ciencias planetarias. O sea que hay mucha más ciencia en el Vaticano de la que pensamos. Luego lo que pasa es que también está la doctrina de la fe, y eso ya. Mucha ciencia y mucha tecnología. Hablaba el otro día también La Salle, cuando destacábamos cosas de este Papa, hablaba de su postura y sobre la inteligencia artificial. Absolutamente. Yo creo que es muy destacable la capacidad que ha tenido de conectar con problemas de la actualidad, dedicándose a lo eterno, ¿no? Porque es que se supone que es lo que estaba en su trabajo. El medio ambiente, la inmigración y la inteligencia artificial. Es uno de los primeros líderes internacionales en preocuparse por la inteligencia artificial. Tiene un montón de discursos. Pero es que el Vaticano tiene una estrategia de inteligencia artificial que se hizo pública en enero. Nosotros hemos escrito mucho sobre ese documento que está disponible en Internet y es muy interesante. Sí, La Salle lo dijo. Dice, es muy interesante. De los documentos de países que hay, yo te diría que es, sin duda, entre los tres más interesantes está el del Vaticano, con una visión radicalmente distinta de la que tiene cualquier otro. Se llama Antiqua et Nova, es una nota además no muy larga, que cita a gente del mundo de la ciencia que no tiene nada que ver con la Iglesia. Por ejemplo, Turing, que fue un hombre, vamos a decir, visto regular por algunos científicos de su época, y que plantea disyuntivas muy interesantes, ¿no? De hecho, ellos plantean que esta carrera de la inteligencia artificial, a lo mejor la pregunta no es quién va a llegar primero, sino cuál es la meta, ¿no? Que me parece una pregunta muy interesante. La nota es, como digo, entera, es muy recomendable, pero me interesa especialmente una parte, o si quieres dos. Una que es la que insistió mucho el Papa, que es esta del bien común, de la inteligencia artificial sirve para el bien común, si hace que todos vivamos mejor, educación, sanidad, estas cosas que hemos repetido aquí muchísimas veces, pero luego tiene una que tiene más que ver con lo teórico, que es muy interesante, ¿no? Que ellos dicen que nunca podemos comparar la inteligencia artificial con la inteligencia natural, porque la inteligencia artificial es obra de la inteligencia natural. Y eso, que parece una perogrullada, es tremendamente interesante, ¿no? Esa comparación que a veces hacemos, comparar las máquinas con las personas, no tiene sentido, porque lo veamos como lo veamos, la inteligencia artificial siempre va a ser las máquinas una obra, siempre las hacen las personas. Una obra de lo humano. Así que recomiendo a todos los oyentes este documento, que no es muy largo y de verdad que es muy interesante.
Se me ha olvidado comentar una cosa. Hace una semana exactamente, mientras estábamos aquí, Jaime Sastre y yo comentando la actualidad, saltó la noticia de que habían encontrado vida extraterrestre, que es un tema también muy del Observatorio Vaticano. Sí. Bueno, simplemente, como se ha visto, han descubierto una molécula que decían solo tiene origen biótico en la Tierra, solo lo producen los seres vivos, y este planeta que está a 120 años luz, pues puede tener océanos y tal. Y es lo más cercano a descubrir vida que se ha hecho hasta ahora. Bueno, ya están saliendo otros estudios diciendo, esta molécula también se puede producir de forma totalmente abiótica, es decir, sin necesidad de que haya vida y tal. Y es importante porque nos pone ante el gran problema de decir, vamos a descubrir cosas en sitios que están muy lejos y que no vamos a poder demostrar si son vida o no, ¿no? Claro. O sea que ahí la religión va a seguir teniendo sí, pero mira, papel. Al margen de la religión, yo creo que es muy interesante esto que decía Jaime, porque siempre hemos hablado de las estrategias de los diferentes estados frente a la inteligencia artificial, los debates que no se abordan en serio ni en profundidad en la mayoría de los estados. Claro, si dejamos al margen la religión, en este caso, el Estado del Vaticano como Estado, como Estado que es... Sí. Es de los que más en serio se lo toma. Exactamente, ¿no? Tiene una estrategia muy definida, muy bien planteada, y de una sofisticación que sorprende, ¿no? Si nos olvidamos que es el Estado del Vaticano, que está la religión ahí, que es el Estado del Papa, si nos olvidamos de eso... A mí esta pregunta me parece brutal, ¿no? Claro. Oye, esto no es llegar primero, es llegar a dónde. ¿Cuál es la meta de esta carrera por la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que queréis conseguir, ¿no? Esta pregunta que tanto China, que tiene un plan muy definido, Estados Unidos, que no es tan explícito, pero tiene un plan, Rusia, del que hablamos menos, no sabemos nada de su plan, pero lo tiene muy claro que quieren competir. ¿Pero competir para qué? ¿Para llegar a dónde, no? Pues vamos a hacer una cosa, voy a ir a la publicidad ahora, a la vuelta seguimos con más temas y con algo que hemos contado además hace no mucho. Esta mañana para mí, Donald Trump habló de Elon Musk en pasado. O sea que, no sé. Talk of many things when there is sadness, we rearrange the train. Aquí seguimos con nuestros ministros, con Jaime y con Nuño. Vamos a seguir hablando de los gigantes tecnológicos porque no han tenido una buena semana. Tercera condena por monopolio en los últimos 18 meses. Primeras multas del Reglamento de Mercado Digitales a Apple, que son 500 millones de euros, y a Meta 200 millones. Primero Google, si es un monopolio, ¿podrán obligarle a trocear? ¿Esto cómo va? Pues vamos a ver, es la tercera sentencia, esto es en Estados Unidos, 3 monopolios ya Google, el primero por su tienda de aplicaciones, hace ya bastantes meses, hace menos con el tema del buscador y ahora con el tema de la publicidad digital. Esto pinta mal para Google, para Alphabet, que es su matriz, y puede que si lo obliga a vender alguna de sus partes. Todo el mundo piensa que de vender algo vendería Chrome, que como sabemos es el sistema operativo que tienen los móviles, que tiene una presencia enorme en el mundo, mayor en Europa que en Estados Unidos, con lo cual deberíamos plantearnos también cosas, y la duda es quién puede comprar esto y para qué, ¿no? Porque lo que está sonando, que es que, por ejemplo, podría ser OpenAI, que es la matriz de ChatGPT, yo creo que no serían muy buenas noticias para nadie, ¿no? Pensar que ChatGPT va a estar en todos los móviles, creo que es una cosa que debería preocuparnos. ¿Y estas multas les afectan realmente? Bueno, yo creo que 500 millones le empieza a preocupar a todo el mundo, ¿no? Es verdad que para las cifras que ellos manejan, 500 millones es una cosa que pueden pagar, es así, pero 500 millones no le gusta a nadie. Y además a dos compañías, como son Apple y Meta, que son, digámoslo así, abiertamente hostiles a las regulaciones, ¿no? Que tratan de litigar, que poco abiertas a negociar y con una trayectoria de incumplimientos bastante larga. Teresa Rivera ya ha hecho hoy declaraciones reiterando esto. Si te acuerdas, hemos hablado ya de que nos daba cierta seguridad que Teresa Rivera fuera a ser la persona que desde la Comisión Europea llevara todos estos temas, y creo que estas primeras multas son un ejemplo de lo que vendrá. El problema es si esto empieza a mezclarse con otras guerras, ¿no? Con la arancelaria, por ejemplo. Claramente con la arancelaria. Porque Meta ya ha respondido diciendo que esto es respuesta, esto es la Europa que me quiere castigar, ¿no? A ver, la respuesta de Meta es como es Meta últimamente, es bastante cutre, ¿no? O sea, empezar a mezclar cosas que tienen poco que ver. Teresa Rivera lo ha explicado varias veces, esto es claramente por incumplimiento de una normativa europea, que no tiene nada que ver con los aranceles. Es una normativa digital que pone ciertas obligaciones a todos estos gigantes digitales. Apple no las ha cumplido, Meta no las ha cumplido y tienen que pagar una sanción. Es así. Y yo creo que lo recomendable sería que empezaran a cumplirlas y así dejarían de tener este tipo de penalizaciones. Pero empezar a mezclar con el tema arancelario creo que es complicado.
Y vemos que en Estados Unidos siguen tomándose medidas contra estos gigantes. A mí me sorprendería, aunque con estos señores no nos sorprende nada, que a Donald Trump le pareciera que lo que es un monopolio en Estados Unidos y que debe ser controlado en Estados Unidos puede serlo fuera de sus fronteras, ¿no? Pero sabemos que para Elon y para Donald todo es posible. Mira, ya que me hablas de Elon, te decía antes a las 9 hemos contado cómo Donald Trump hablaba ya de él en pasado, se aleja del gobierno. Al menos aparentemente, al menos en la escena, porque es verdad que ya hace mucho que no le vemos al lado de Donald Trump. Le hemos llegado a ver con su hijo en el despacho Oval. Es que cuando lo piensas, le hemos llegado a ver en un Consejo de Ministros, en el equivalente a un Consejo de Ministros, y se va alejando. Pero claro, es que las pérdidas de Tesla están siendo brutales, y no sé si solo por el hecho de que ya hay mucha gente que ha dejado de comprar Tesla porque quien está detrás es Elon Musk y ya todo el mundo ya sabe que está loco, o por algún otro motivo. Bueno, a ver, yo creo que indudablemente tiene mucho que ver el rol que ha jugado Elon Musk en la administración Trump. Pensemos, ¿no?, que es un gobierno negacionista y es un señor que vende coches eléctricos, ¿no? Es que están en mundos opuestos. Pero es verdad que en Tesla se han unido muchas más cosas, ¿no? Entre ellas, un problema de modelos. Ellos están en un momento en el que no terminan de sacar el nuevo modelo y el último pues ya no es vanguardia, y sobre todo la competencia china, que empieza a ser mucho más innovadora a precios, en el mejor de los casos, iguales, pero muchas veces bastante más bajos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso con el cargador, lo hablamos aquí, ¿no? Con el cargador de coches. Sí. Hay un montón de cosas que hacen esta tormenta perfecta. Lo que pasa es que, claro, un 70% de caída de beneficios, yo creo que el señor Elon Musk tiene que estar planteándose si dedica demasiado tiempo a desmantelar y romper cosas y demasiado poco a sus accionistas. Claro. Bueno, pues veremos qué pasa, si esta es una ruptura temporal o es una ruptura definitiva. Vamos con una noticia que hemos conocido esta mañana. La noticia es la posible influencia de una infección bacteriana, el E. coli, contraída durante la infancia, en la aparición unos años después del cáncer colorectal, y estamos hablando de la aparición de este cáncer en adultos jóvenes, ¿no? En adultos jóvenes, en adultos cada vez más jóvenes, sí, porque es algo que se ve mucho en los países desarrollados. Hay un aumento de los casos en personas de 30, 40 años, incluso en los últimos, en los últimos años de la década de los 20, y no se sabe por qué. Es decir, hay muchos factores. Sabemos que, por ejemplo, pues las dietas, el tipo de vida, menos ejercicio puede estar relacionado, pero claro, tiene que haber otras explicaciones, ¿no? Y este estudio es, yo creo que sobre todo abre una puerta interesantísima, ¿no? La posible conexión de una... Porque esto sería que aparece el cáncer con gente que ha pasado, que ha tenido esta bacteria. Que ha tenido esta cepa de la bacteria, porque coli hay muchas cepas y parece que hay una cepa que es la que modifica o causa mutaciones en el colon, y que esto es más frecuente en personas jóvenes que desarrollan cáncer de colon. También hay que decir que, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Es un estudio muy interesante, pero se han analizado 1.000 tumores. Son 11 países también que han analizado, pero claro, estamos hablando de una enfermedad que es uno de los cánceres más comunes y que hay que analizar muchísimos más pacientes en muchísimos más países, entre ellos España, que no ha entrado en este estudio, ¿no? Pero esa posible conexión es interesante, porque sí que parece estar más presente estas mutaciones en personas que desarrollan este tumor. Luego está la gran pregunta. ¿Puede ser que esta gente se contagiase con esa cepa de la bacteria, tenga las mutaciones y por otras razones desarrollase cáncer de colon de forma temprana? Puede ser. O sea, hay que hacer muchísima ciencia todavía para... Pero descubrirlo puede servir para prevenir o para... Claro, es lo que dicen los investigadores. Todo esto se debe a una toxina que produce la bacteria en el tracto digestivo. Entonces, bueno, si tenemos sospechas o si tenemos alguna evidencia de que puede ser dañina y podemos desarrollar compuestos para eliminar este tipo de molécula, pues es una intervención interesante. Lo que pasa es que todavía hay que probar muchas cosas. Decías que España no ha entrado en el estudio, pero el investigador principal es español. Sí, es español y acaba de llegar a España. Trabajaba en Estados Unidos y vino a investigar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. O sea que es un nuevo fichaje, una noticia positiva. Y esta investigación la hizo estando fuera. Esta investigación la hizo estando fuera en Estados Unidos y tiene una beca de los Institutos Nacionales de Salud, que hemos hablado mucho de ellos. Es la mayor agencia de investigación pública biomédica del mundo y que dedica más de 40.000 millones de euros a la investigación científica en Estados Unidos. Y posiblemente este proyecto
o al menos la financiación pública que tiene del gobierno de Estados Unidos, corra peligro. Y es una investigación claramente interesante, ¿no? O sea, puede ser una investigación que se pueda interrumpir. Es una investigación que se podría interrumpir o que se podría cancelar, dependiendo de lo que se decida finalmente en esta agencia, ¿no? Y lo decía la propia nota de prensa de una de las universidades estadounidenses que han participado también en el estudio. Así que, bueno, también hay una importante financiación de este proyecto por parte del gobierno de Reino Unido, con lo cual, bueno, y luego ahí, pues es un ejemplo más de cómo Europa podría aprovechar este tirón. ¿Y sabemos si su retorno tiene que ver con el momento político de Estados Unidos o ya tenía previsto volver o el señor le ha fichado? Creo que ya tenía previsto volver y que no hay mucho de eso. De hecho, ayer hubo como un problema con esos párrafos de la nota de prensa que explicaban la situación problemática con los fondos de los institutos nacionales de salud, esa declaración de esto podría cancelarse, estar en etcétera, peligro, sí. porque de repente hubo, bueno, intentaron quitar esos párrafos, después reaparecieron en la nota, fue algo raro, pero bueno, ahí están. Bueno, en cualquier caso, un avance. Él se llama Marcos Gay, es biólogo computacional, no es médico. Esto nos vuelve otra vez a lo bueno. Mira, y volviendo también a lo del Papa y la inteligencia artificial. Esta es la parte buena de la inteligencia artificial. Él es de Coruña, además, que Coruña se está convirtiendo en la capital de la inteligencia artificial en España. Es muy interesante lo que está ocurriendo en Coruña, no solo en la ciudad, sino en la provincia. La ciudad va a tener la agencia nacional. La Universidad de Coruña es pionera en algunos estudios de inteligencia artificial, sobre todo relacionadas con el medio ambiente, y la Universidad de Santiago, el grupo de Senén Barros, que es un grupo de los históricos en toda Europa, con mucha presencia de aplicaciones ligadas a la sanidad. Así que yo creo que es muy buena noticia que fuera de Madrid y Barcelona estén ocurriendo tantas cosas con inteligencia artificial, y Coruña lleva un carrerón en este sentido. Y hay una noticia de esas complejas y difíciles de contar que aún en ciencia y tecnología, la voy a leer literalmente porque si no puedo, se ha producido un récord de comunicación cuántica usando redes convencionales. Comunicación cuántica... récord y redes convencionales. Nuño, descifra esto. Buah, estas noticias, yo a mi compañero Raúl Limón no le envidio nada, porque cada vez que tiene que explicar estas cosas, que lo hace muy bien, yo sudaría tinta. Pero bueno, básicamente el fundamento de la comunicación cuántica es, por ejemplo, de la comunicación cuántica es usar luz, fotones, la partícula de la luz, para comunicarse. ¿Por qué? Porque cada vez que tú intentas mirar el estado en el que está un fotón, lo desvirtúas. Es decir, si yo te pongo un mensaje encriptado en ese fotón y el mensaje no es para ti y tú intentas espiarlo, lo vas a destruir antes de saber lo que dice. No llega al destinatario. No llega al destinatario, pero además desvirtúas el mensaje, con lo cual es imposible de hackear, por así decirlo. Entonces, el problema de esta tecnología, que es muy prometedora para comunicaciones hiperseguras, es que necesitas una tecnología, una infraestructura complicada. Tienes que tener máquinas criogénicas para poner a una temperatura de muchísimos grados bajo cero, y si utilizas las infraestructuras convencionales, la fibra óptica por la que va Internet, hasta hace muy poco solo llegaban unos kilómetros. Por eso este estudio es muy importante. No tanto por la distancia, sino porque han utilizado la infraestructura convencional que nosotros utilizamos para el Internet. La fibra óptica. La fibra óptica. Y han confirmado que el mensaje encriptado en esos fotones se puede transmitir 250 kilómetros y que sigue siendo súper seguro. Entonces, los investigadores dicen, ¿esto para qué puede servir? Para empezar a crear las primeras redes, por así decirlo, de Internet cuántico. Realmente no vamos a... Sin necesitar esa infraestructura de la que estábamos hablando. Sin necesitar una infraestructura adicional que te vale muchísimo dinero y que no es viable. Puede ser viable en un entorno cerrado, pero para comunicaciones a mucha distancia y para una infraestructura más como la que conocemos no es viable. Entonces, esto sobre todo puede ser muy interesante para transmitir claves. Es decir, si quieres hacer una transacción segura, si quieres hacer una comunicación segura entre países, una comunicación segura entre... hay mil aplicaciones, ¿no? Te has dicho lo de la transacción, nuestra relación con nuestras aplicaciones bancarias. Nuestra relación con las aplicaciones bancarias. ¿No? Pero todavía estamos lejos de eso. Ya, pero sí, bueno. Estamos lejos pero bueno, serviría para eso. No, claro. Y se está utilizando. Es como el premium de la comunicación. Sí, exacto. Secreta. Con infraestructuras dedicadas se está utilizando ya.
por decirlo fácil, ¿no? Pasa del emisor al receptor sin pasar por ningún punto intermedio. Este es el tema. Entonces es imposible interceptar porque es que no está nunca en el medio, ¿no? Vale. Esto que parece magia absoluta, el que se oye con las tecnologías cuánticas, se estaba haciendo con redes dedicadas, ahora se puede hacer con todo tipo de redes. Ahora ya que nos llega la aplicación del banco, pues sería Bueno, ya, maravilloso. pero yo me pongo ya lo mejor. Yo, Sí. yo lo que yo utilizo. Sí, es sí, lo sí. que yo utilizo. Y luego también solo decir que también se está haciendo esto con satélites, es decir, ya directamente sin utilizar fibra óptica, comunicación vía satélite-tierra, rebotando en satélites y tal, lo que... Claro, vale, con el sistema convencional, que es la fibra óptica, que todos entendemos, que todos tenemos en casa, yo ya creo que ya todo el mundo, Eso es. siempre y cuando, Jaime, no aparezca una vaca en el camino. Estas son las maravillas de la Eso es- tecnología, ¿no? a mí es de las noticias esa que más historia me es ha preciosa, gustado. Esa historia es preciosa. Esto es en el interior de Vizcaya. La semana pasada, una vaca tira de un cable y se carga la red de fibra de toda una, De toda una comarca. De toda una comarca, de toda una zona rural. Y además pone de manifiesto la dependencia absoluta que tenemos hoy de Internet, ¿no? Porque Sí. hoy vemos la televisión, o mucha gente ve la televisión Sí, con sí, televisiones sí. conectadas por Internet, escucha la radio. Muchos nos estarán escuchando Sí. hoy con dispositivos inteligentes que usan Internet. Entonces se va a Internet. Sí, los propios y no- comercios, y o no sea, tienes no, nada. no, todo el mundo depende Y no de tienes nada. Internet. Entonces me parece maravillosa esta historia de que la pobre vaca, ¿no? Tira de un cable y se carga la conexión se sabe si de, mordió, de toda una tiró- comarca. Parece ser que solo tiró, Entonces, Es que me parece maravilloso. No, es maravilloso, es que maravilloso. Es el origen de un guión cinematográfico. Totalmente. Y aparte esa historia tan bonita desde el punto de vista también visual, ¿no? De ver a la vaca, ¿no? En un entorno idílico como es el interior de Vizcaya. O sea que- Enredada con un cable. enredada con un cable y que deja sin conexión Y a todo el mundo. frustrando los experimentos de Sí, sí, comunicación sí, cuántica. sí, total. Esa comarca tenía fibra, aunque fuera precaria. En España todavía quedan 600.000 hogares, que me parecen muchos, sin conexión a Internet. Sí, porque es verdad que, y a veces lo hablamos poco, España tiene la mejor red de fibra de Europa, una de las Sí. mejores del mundo, y se ha avanzado muchísimo en la cobertura rural. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Red Puntual, se han hecho un esfuerzo enorme en los últimos años. Es verdad que ese último porcentaje es tremendamente difícil, ¿no? Hay un porcentaje de sitios donde el acceso, la capilaridad, hay muchísimas cosas que hacen tremendamente complicado. Y ahí, desgraciadamente, la única manera de llegar va a ser con satélite. Hay satélites, vamos a decir, más o menos públicos, como son los de televisión, o la omnipresencia Ahí del entra señor Elon Musk otra el señor vez. Elon Musk y su Starlink, que da cobertura donde no llega nadie, llega Starlink. Y eso es una cosa que hay que reconocerle. Es un señor, iba a decir un psicópata, a lo mejor un psicópata es muy fuerte de decir, es un genio de la ingeniería, pero luego tiene estas cositas a veces. Es decir, a lo mejor podemos dejar de comprarles coches Tesla, pero tendremos que depender de sus satélites. Y de sus cohetes. Y de sus Fíjate, cohetes. esta es una de las cosas muy interesantes que viene ahora con los presupuestos de defensa, ¿no? ¿Qué parte estamos dispuestos a comprar de este tipo de tecnologías? Porque claro, todos estamos de acuerdo en que no, lo bueno sería montar una red de satélites ya, pero ¿cuánto cuesta esto? Claro. ¿Y cuántos años tardamos en tener una red de satélites? Entonces, al final, hay un compromiso, ¿no?, entre lo que te gustaría hacer y lo que realmente puedes hacer. Y pues mira, yo siempre voy en esta sección, voy del pasado al futuro, pum, pum, voy ahí como dando vueltas, porque titular de arqueología de la semana, los cartagineses no eran fenicios. Entonces, ¿quiénes eran los fenicios? ¿Y esto cómo se ha sabido? Claro, pues... O sea, toda la vida pensando una cosa. A ver, ¿tú qué imagen tienes de un fenicio? No lo Yo tengo sé. la de los tebeos de Asterix. Sí, Era pues gente es que no he seguido mucho de Asterix. Vale. Bueno, pues eran siempre mercaderes. que te Negociantes, están timando, claro, iba a negociantes. decir las ratas, negociantes con eso tanto sí. dinero, pero no he querido por si alguien se sentía ofendido. Regateando todo el Sí, rato. sí, tal. sí. Pues es curioso porque esa es la imagen que nos llega actualmente porque los testimonios, o sea, la descripción que tenemos de los fenicios la habían hecho los griegos y los romanos, que eran sus peores enemigos, porque los fenicios dominaban el mar Mediterráneo mucho antes que los griegos y los fenicios. Entonces, ¿por qué es importante este estudio? Porque han analizado una cantidad de yacimientos de tumbas fenicias sin comparación en estudios anteriores, muchos de ellos, por ejemplo, en Ibiza, en Málaga, en Cádiz, en Almería, y han analizado el ADN de los cadáveres fenicios. Bueno, en teoría de la cultura fenicia. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenían ninguna conexión con el origen del pueblo fenicio que está en Oriente Próximo, en las orillas, Sí, por ejemplo, sí. de las costas del Líbano, ¿no? Donde tienen sus orígenes, sobre todo, es en el norte de África, en el mar Egeo y en Sicilia. ¿Por qué? Porque los fenicios después fundan Cartago, que los cartagineses famosos, y ellos siguen diciéndose a sí mismos que son fenicios, que tienen unos dioses, que tienen una cultura, todos hablan el mismo idioma, pero ya no son de Oriente Próximo, son del norte de África, cambian totalmente. Entonces, los investigadores dicen, es que cada vez que esta gente llegaba a un sitio y fundaba una colonia,
transmitían su cultura y los locales la aceptaban, la asimilaban, por eso fueron tan potentes. Así que bueno, es un poco una cultura hablando a la que no la habíamos escuchado hablar de sí misma, hablando por el ADN. Pues apasionante. Acabamos la semana que viene más. La semana que viene más. Venga, Muy bien. que hay mucho siempre. Hasta la semana que viene. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.